Listo, buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar, como ya les había dicho, entonces el tema del día de hoy, ¿no? Vamos a ver la gramática demonstrative pronouns, pronombres demostrativos, oraciones afirmativas, preguntas, yes, no questions y WH questions. ¿Sí, chicos? Entonces, primero para las oraciones afirmativas, vamos a utilizar el this, el this, that, those, ¿sí? Más el verbo to be, que es el is y el are, que ustedes ya conocen, is o are, y un complemento, ¿no? Y vamos a trabajar con prendas de vestir, que fue el vocabulario que trabajamos la clase anterior. Les voy a poner el ejemplo. En singular, cuando está cerca, utilizamos this. This is a black skirt, que significa esta es una camiseta negra, ¿no es cierto? Luego tenemos para plural cuando está cerca, es decir, cuando usted se describe su propia ropa, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted está tocando la ropa, está cerca suyo, usted mismo está puesto la ropa, entonces utilizamos this. Y this utilizamos para plural. Ya les dije que en singular se pronuncia casi igual, ¿no? Sino que en singular va usted a utilizar un poquito la E. This, como no tan pronunciada la I, this. This is a black skirt. Y en plural, más pronunciada la I, this. These are shorts. These are shorts. Entonces, el plural vamos a utilizar con objetos del vocabulario que estaban en plural, ¿no es cierto? Como por ejemplo, gloves, como por ejemplo, sunglasses, pants, shorts, ¿ya? Entonces, y en singular también tenemos diferentes como sweater, hat, ¿sí? Entonces, continuamos. En singular y lejos utilizamos el that y en plural those, cuando están las cosas lejos. Yo les ponía el ejemplo que vamos a describir la ropa que está puesta su mamá, ¿no es cierto? Entonces estamos señalando. Señalamos los objetos que están lejos, las prendas de vestir que están lejos, ¿no es cierto? Entonces decimos, cuando es singular, that is a hat. Ese o aquel es un sombrero, ¿sí? Y usamos también those are sunglasses. Aquellos son lentes de sol, ¿no es cierto? Lentes de sol, muy bien. Entonces, como usted puede observar, chicos, las oraciones son muy fáciles. Simplemente hay que distinguir cuando está lejos y cuando está cerca, cuando es plural y cuando es singular. Entonces, ahí utilizamos estos que están de color, son los pronombres demostrativos y lo demás es el complemento, ¿no? Entonces tenemos el pronombre demostrativo, el verbo to be y el complemento. Pronombre demostrativo, verbo to be, complemento. Pronombre demostrativo, verbo to be, complemento. ¿Ya? En esto también pongamos atención que cuando es singular utilizamos el conector, por ejemplo, a, que significa un, ¿no es cierto? Como es singular, un. Como es plural, acá ya no utilizamos nada. These are shorts. Estos son shorts. ¿Sí? Entonces eso también poner atención. Vamos en cambio a la estructura de las yes, no question. En las yes, no question de la misma forma, usted sabe que para hacer una pregunta de yes, no question, primero utilizamos el verbo to be, ¿no es cierto? Entonces, usted puede observar que el verbo to be que le tenemos aquí, ahora ha pasado, ¿no es cierto? Ha dado un saltito para atrás como el cangrejo, mira. Y lo tenemos aquí. Primero va el verbo to be, luego el pronombre demostrativo, demonstrative pronoun, y
lo demás todo es complemento, ¿sí? Ya, listo. Entonces, de la misma forma, las yes no question van igualito, ¿sí? Cuando está cerca y es singular, is this a black skirt? ¿Es esta una camiseta negra? Una falda negra, perdón. ¿Ya? Are these formal clothes? Son estas prendas formales, prendas de vestir formales, ¿no? O ropa formal. Igual, para lejos utilizamos that. Y para, en plural para lejos utilizamos those. Primero el verbo to be, el pronombre y lo demás es todo complemento, ¿sí? ¿Cómo respondemos a una yes no questions? Por eso se llaman yes no questions. Respondemos con sí o con no. Entonces, de la siguiente manera, por ejemplo. Ya luego vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Pero ahorita vamos a poner unos pequeños. Entonces dice, ¿is this a black skirt? Entonces nosotros podemos responder yes. This is o no. This isn't. Estoy utilizando aquí que la contracción, ¿no es cierto? La contracción que es igual a is not, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma de responder. Entonces, le pregunto, cuando le pregunto, ¿is this a black skirt? Estoy preguntando cerca, ¿no? Si es una falda negra. Entonces, si es que es negra, respondo sí, es. Y si no es negra, no, no es. ¿No es cierto? Ya, de la misma forma en todas, ¿no? Bueno, en las que llevan is. Yes, this. Aquí en este caso sería yes. That is o no. That isn't. ¿Sí? Y en el caso de acá sería yes. This is. No. This isn't. Y en el caso de acá abajo, de igual forma, yes, those are, y no, those aren't. O lo que es lo mismo, are not. ¿Ya? Entonces, esta es la simple forma de responder a los yes, no question, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Y tenemos la siguiente estructura que es la WH questions en singular y en plural. ¿Cuál es la estructura? Primero vamos con what, luego el verbo to be que es is, y luego tenemos los pronombres demostrativos this o that, ¿no es cierto? Porque eso es para singular. Ahora en plural, what are, tenemos la palabra what, luego el verbo to be are que corresponde para plural y this and those, ¿no es cierto? Que lo usamos. This está con rojito para cerca y this y those está con verde y lo utilizamos cuando la prenda de vestir está lejos o el objeto que estamos señalando está lejos, ¿no es cierto? What are these? Entonces usted tiene que ver lo que estoy señalando. Por ejemplo, voy a señalar los pantalones de mi hijo que está en el otro cuarto. Entonces voy a decir, what are these? Entonces digo, these are, ¿cómo es? Pantalones, pants, ¿no es cierto? These are pants. Entonces, el color de pantalón que tiene mi hijo es
blanco. Entonces yo digo, these are white pants. Esos son o aquellos son pantalones blancos, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a trabajar ya ahora a continuación ejemplos. Ya, ejemplos, mire, vamos. This is a red cap, that is a hat, ¿sí? These are shorts, those are shoes. Ya, de la misma forma aquí podemos poner cuando está lejos, vamos a utilizar cuando está lejos. That is a pink jacket. Y tenemos igualmente aquí that is a shirt. ¿Sí? Ya. De la misma forma, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos. Ya tenemos aquí ya las preguntas. Are these slippers? Outdoors gloves? Ya, muy bien. Demonstrative pronouns. Vamos a escribir de la misma forma aquí. Vamos a decir que están cerca, ¿no es cierto? Para plural utilizamos those, ¿no es cierto? Those are blue pants. Esa es la afirmativa. Vamos a la pregunta. Como les dije, este verbo to be da un saltito y pasa antes, ¿no es cierto? Are those blue pants? ¿Cómo respondo? Yes, there are. Yes, those are. O en el caso de que no sean azules, pero bueno, en este caso sí son, ¿no? Vamos a responder solo con yes. Ahora vamos a hacer acá otro cuadrito de texto y vamos a hacer la oración afirmativa primero. Vamos a hacer que está cerca. These are shorts. Los pantalones estaban lejos, ahora los shorts están cerca. Ahora vamos a hacer la pregunta. Are these black shorts? Entonces, ¿cómo contestamos? Are these black shorts? ¿Son estos shorts negros? Entonces, como son rojos, entonces, ¿cómo puedo responder? No, ¿cómo? These are
rent. No, no son, ¿no es cierto? O estoy diciendo are not. Y puedo complementar diciendo these are red shorts. ¿Sí? Mire, entonces, de las dos formas, mire, aquí ya respondimos que sí, porque son unos pantalones azules. Y acá respondemos que no, porque el color es rojo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Ya, esto es un recordatorio, mire, las preguntas. Entonces, primero va el verbo to be, this o that, que estamos hablando en singular, y el complemento, que podemos utilizar a t-shirt, a skirt, a hat, etcétera, ¿no es cierto? A sweater. Y aquí tenemos un ejemplo. Is this sky blue cap? ¿Sí? Es una gorra celeste. ¿Cómo respondo? A ver, voy a responder. Como si es una gorra celeste, ¿qué respondo? Yes, this is. Y acá, de la misma forma, dice, is that red skirt? ¿Cómo respondo? Yes, porque es roja, ¿no es cierto? Yes, that. Se me olvidó. Yes, that is. Siempre tengo que responder con el mismo pronombre demostrativo con el que estoy preguntando, ¿sí? Si pregunto that, respondo that. Si pregunto this, respondo this. Y si estoy preguntando con those, respondo igual con those, de la misma forma. Siempre vamos a utilizar para la respuesta el mismo pronombre demostrativo que utilizo para la pregunta. Sí, entonces aquí vamos a escribir algunas oraciones. Bueno, esto vamos a trabajar luego con ustedes. Ya, vamos a ver las preguntas en plurales. Tenemos de la misma forma en plural el verbo to be, el pronombre demostrativo y el complemento, que es un objeto del vocabulario que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Sunglasses, shoes. Ya les había dicho que siempre la S la utilizamos para pluralizar, ¿no es cierto? Are these sunglasses? Cuando está cerca, yo estoy puesto los lentes, ¿no es cierto? Entonces yo digo, are these sunglasses? Entonces, cuando está lejos, estoy señalando los zapatos que está puesto mi hermanito que está por adentro. Entonces, digo, are those red shoes? Are those red shoes? Son aquellos zapatos rojos. Sí, digo, son estos lentes de sol. Entonces, ¿cómo tengo que responder? Yes, yes, these are. De la misma forma, utilizamos el mismo verbo to be que utilizamos en la pregunta. Yes, these are. No o no, these aren't. O yes, these are. No, these aren't. De la misma forma en estos de los shoes. Sí. Vamos a ver las W8 questions. Entonces, para esto, como ya les había dicho anteriormente, en el grammar que trabajamos, tenemos la WH word, que es what, que significa que. Tenemos el verbo to be, is, y los pronombres demostrativos this o that. ¿No es cierto? What is this? What is that? This, cuando está cerca, estoy puesto la chaqueta, estoy puesto el vestido, estoy puesto la falda.
Y that cuando estoy señalando lo que está puesto, mi mamá, mi tía, mi vecina, mi vecino, mi amigo, etcétera, ¿no? Ya. Entonces tenemos aquí también WH question más are más these o those. Sí, entonces tenemos aquí la palabra what are these o what are those. What are these utilizamos de los zapatos que estamos puestos o del pantalón que estamos puestos o de las botas o de los guantes. What are these? ¿Cómo respondo? These are brown shoes. These are brown shoes. O these are brown pants. O these are brown boots. These are blue gloves. Ahora están lejos, estoy señalando lo que está puesto mi vecino, mi amigo, mi madre, mi padre, cualquiera, ¿no? Pero están lejos los objetos, lejos. Entonces digo, those are brown shoes. Those are brown pants. Those are brown boots. Those are blue gloves. ¿Sí? Entonces, ahí sí vayamos haciendo la diferencia, chicos. Entonces, entendiendo cuando pronunciamos con, cuando está en singular y cuando está en plural. Cuando está cerca, these. Cuando está lejos, those. Y si hablamos de singular, cuando está de igual forma cerca, this. Y cuando está lejos, that, aquel vestido, aquella camiseta, aquella falda, etcétera, ¿no? Entonces, vamos. What is that? That, recordemos que estamos preguntando cuando está lejos, no estamos señalando la camiseta de mi hermano. What is that? ¿Cómo pronuncio? That is a t-shirt, ¿no es cierto? O puedo decir también el color, sky blue t-shirt. O puedo decir que está bonita, ¿cómo digo bonita? Nice, a nice t-shirt. O puedo decir que está nueva, a new t-shirt. Puedo decir que está vieja, an old t-shirt, ¿sí? Entonces siempre antes también un adjetivo, ¿no? Ya mire, what are these? These are, ¿cómo respondo? Mire, these are a beautiful color. Sí, these are a beautiful. Y vamos a trabajar ya en el vocabulario. En lo último que nos queda es el vocabulario. En cuanto al vocabulario, vamos a trabajar acerca del clima. De la misma forma, este vocabulario que vemos hoy, vamos a trabajar la siguiente clase con oraciones, ¿no? Entonces, the weather today. Entonces, por ejemplo, esto se refiere cuando nos preguntan, ¿cómo está el clima hoy? ¿No es cierto? Entonces, la pregunta en inglés es, what is the weather like? ¿Cómo está el clima? What is the weather like? Entonces podemos responder, it's windy, it's partly cloudy, sunny, it's cloudy, it's rainy, it's stormy, it's snowy. Y aquí tenemos una barrita que nos indica, ¿no es cierto? Desde que está muy frío hasta que está muy caliente, ya quemándose ahí, cuando hace excesivamente sol. Entonces, sunny, partly cloudy, windy, cloudy, rainy, stormy, snowy. Sí, sunny, ¿qué querrá decir? Está un sol, ¿no es cierto? Querrá decir que está asoleado. Partly cloudy, cuando el sol se está asomando un poquito y hay nubes, entonces que está parcialmente nublado, ¿no es cierto? Windy,
cuando hay mucho viento, cuando usted puede salir a hacer volar la cometa, ¿sí? Está haciendo mucho viento. Cloudy, cuando el día está nublado, como ahorita, ¿no es cierto? No sé por su casa, pero por mi casa está nublado. Today is cloudy. O it's cloudy. Bueno, la siguiente semana vamos a trabajar, como le digo ya, describiendo el clima. Ahorita solamente vocabulario, ¿no? Rainy cuando está lloviendo, ¿no es cierto? Stormy cuando la lluvia está acompañada de rayos, relámpagos, ¿no es cierto? Es una tormenta. Y snowy cuando hay nieve. Claro que en nuestro país eh, pocas veces se ha visto nieve, ¿no? Pero ya eso es un cambio de clima muy especial. En nuestro país no cae nieve a menos que sea en la cima de una montaña, ¿no es cierto? De un nevado como el Cotopaxi, etcétera, o las montañas que están muy, muy altas. Ya, en nuestro país no contamos con ese beneficio. Y vamos a ver otros tipos de clima. Bueno, cloudy, nublado, rain, lluvia, drizzly, llovizna, thunder, trueno, sunny, soleado, mild, templado, warm, caluroso, hot, caliente, cuando hace mucho sol, ¿no? Wind, viento, avalanche, avalancha, huracán, huracán, ciclón, ciclón igual, snowfall, nevada, storm, tormenta, lightning, relámpago, hail, granizo, ¿sí? Esto es un extra que está en estas diapositivas, pero lo que ustedes van a trabajar solamente son estos, ¿no? Entonces vamos a trabajar sunny, partly cloudy, windy, cloudy, rainy, stormy, snow. Sí, entonces esto es lo que ustedes van a trabajar, chicos, y hasta aquí sería la clase del día de hoy. Muchas gracias por asistir a todos.